Muy buenas tardes con todos los televidentes, siendo las 16 horas un minuto. Yo creo que podemos dar unos pequeños instantes para que puedan irse sumando más personas a este enlace en vivo. Simplemente pues quisiera iniciar indicando que efectivamente ha pasado ya un poco de tiempo desde la última vez que hemos estado conversando sobre temas de índole laboral. Y bueno, definitivamente el COVID ha transformado la economía, la política, el arte, la cultura, la ciencia y, cómo no, y es evidente también la cuestión académica. En general, ha cambiado todo en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Ha demostrado que el mundo no estuvo preparado para lograr cambios efectivos a corto plazo ante lo inapelable de soluciones y de un mal general. Es importante entonces revisar algunas estadísticas que de alguna manera, obviamente, siempre debemos de entender que toda estadística tiene una capacidad enorme de manipulación, pero es importante porque nos ayudan a entender la problemática social y económica que de alguna manera sí rodea a la pandemia. Empecemos con estadísticas desde el año anterior para ver qué sucedió con las estadísticas, por lo menos las oficiales, hasta este año. Entonces, hasta agosto del 2020, había 1 millón de desempleados y 5.3 millones de trabajadores con condiciones laborables precarias. Esto significaba que el 83% de la fuerza de trabajo está desempleada o peor, en la precariedad. Según las estadísticas oficiales, solo el 17% de la población económicamente activa, esto es algo bien complicado, tiene un trabajo que cumple con los requisitos mínimos legales. El salto al 13.3% del desempleo, que durante estos 13 años se ha mantenido de alguna manera en el 5%, ojo, que he dado ya otras intervenciones también de índole pública en las que me refiero a que, a diferencia de lo que uno puede pensar, Ecuador sí ha mantenido una cierta manejo del desempleo, que obviamente no es lo más óptimo, pero efectivamente se dispara al 13.3 cuando económicamente hablando el Ecuador estaba en el 5%. La informalidad, que antes del coronavirus ya afectaba a casi la mitad de los trabajadores, ¿no es cierto? Ahora es en el 46.7% a diciembre del 2019. Esta es una cifra terrible porque nos está, ya vamos a conversar un poco a qué nos referimos con la cuestión del subempleo, que para mí, si queremos de una manera, pues tal vez un poco apocalíptica, llamarlo de esa manera, definitivamente es lo que le mantiene en el subdesarrollo al Ecuador. Un cáncer definitivo es el subempleo. Si un país no tiene la capacidad de combatir con el subempleo, está ahí definitivamente destinado a seguir en la situación de país satélite en la que vive Ecuador. Byron Villasís, exdirector del Instituto de Estadísticas, nos dice que las familias, cuando pierden su trabajo o se deterioran sus condiciones laborales, se refugian en la informalidad, y eso conlleva una desmejora en la cobertura de salud, seguridad social, del trabajo digno y de la protección en general. Obviamente, ven, aquí estamos ya dando los primeros parámetros, y tomo estas palabras de un director del Instituto de Estadísticas en la que sí, efectivamente, un mal social es definitivo el subempleo. En el periodo de la pandemia y en el que hubo el parón económico, llamémoslo así, ¿no es cierto? Se destruyeron alrededor de 507,000 plazas de trabajo, de acuerdo esto obviamente de acuerdo a las actas de finiquito inscritas, ¿no? Más o menos porque definitivamente por la cuestión de la pandemia también debemos entender que
la capacidad estadística a nivel mundial mismo se ha reducido. Por ejemplo, muchas de las estadísticas fueron recogidas a través de llamadas telefónicas, ¿ya? Porque obviamente no se puede salir a las calles a realizar este trabajo. Pero al mismo tiempo, nos dice esta estadística, se han firmado, dentro de la pandemia, se han firmado alrededor de 242.000 contratos nuevos, principalmente en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En estos se han firmado 46.078. Para el comercio, 31.817. Para industrias manufactureras, 25.113, que denominan como empleos salvados, ¿no? Y lo pone entre comillas, ¿no? Porque casi de estos 43.000 contratos vigentes han optado por reducir la jornada de trabajo. Por lo tanto, el sueldo proporcionalmente, definitivamente, también se vio reducido. Así que es un poco complicado decir, ¿se salvó efectivamente el trabajo o lo precarizamos? Caterina Acosta, presidente de las cámaras de industrias de Guayaquil, que bueno, yo no les tengo mucha fe y yo creo que por eso estamos realizando este tipo de ciclos, porque definitivamente alguien que no tiene voz es el trabajador. Como lo dije en anteriores intervenciones, quienes definitivamente tienen todo un aparato para decirnos sus mentiras son precisamente los industriales, ¿verdad? Las cámaras. Ellos tienen a los canales, tienen a los periódicos, tienen hasta los medios de comunicación, tienen a Facebook, tienen a Twitter, pero en cambio los trabajadores en realidad no tienen ningún elemento de voz. Si nos vamos a referir a los escuálidos sindicatos, pues para mí, como lo he dicho en otras ocasiones, lamentablemente solo se han convertido en centrales de posicionamiento de los familiares de los líderes sindicales, nada más. Los líderes sindicales siempre brillan por su ausencia, lamentablemente. Vamos, antes de la pandemia, solo 4 de cada 10 personas tenían un trabajo en condiciones adecuadas. Ahora solo tienen 2. Imagínense si lo ponemos en porcentaje, eso quiere decir que el 20% de personas tiene un trabajo adecuado. El 80% está en un limbo, porque llamar al subempleo, ¿no es cierto? Para mí es una forma eufemística de llamar a un cáncer de la sociedad como es el subempleo. El subempleo por ninguna forma puede ser tratado como una efectiva o real manera de crear o creer que hay una cierta productividad. Jamás puede crear productividad el subempleo. Ya vamos a ver por qué. La situación macroeconómica del Ecuador limitó la capacidad de maniobra y la entrega de incentivos al sector público por parte del gobierno. Se abrió un espacio en la legislación. Aquí viene un tema interesante que dice precisamente este personaje. Dice, se abrió un espacio en la legislación laboral para que las compañías pudieran reducir la jornada de trabajo a sus empleados e incluso se amplió la opción de firmar contratos temporales en negocios nuevos que antes estaba restringida solo para sectores específicos como los temporeros agrícolas. En realidad esto no es tan verdad, pero bueno, en realidad en materia agrícola, en materia del campo, está vigente los contratos de maquila, ¿ya? Que son obviamente contratos que se dan, está el contrato por temporada, está el contrato a destajo, está el contrato de obra cierta. Parece como que no conociéramos del propio código laboral. Todo lo que sirva para sostener a las empresas ayudará a recuperar el empleo. Caterina Costa. Bueno, en algún momento hablé sobre las estadísticas escalofriantes que nos arrojan la cuestión de la flexibilidad laboral y definitivamente no, nunca la flexibilidad laboral ha traído mayor empleo. Todo lo contrario, siempre lo reduce. ¿Sí? Siempre lo reduce. Hay una investigación de la ahora abogada Parra sobre precisamente el contrato de obra determinada en el giro de la empresa, en el que nos demuestra cómo en el 2016, que no estaba todavía vigente este contrato de obra determinada en el giro de la empresa, efectivamente apareció una mayor contratación. Pero el momento de la desvinculación y la recontratación de estas personas, en cambio, rebajó a lo que era el año inmediato anterior en la que no estaba vigente este contrato. Entonces nos topamos con una realidad totalmente distinta. Todo lo contrario, la flexibilización laboral siempre ocasiona mejor precisamente la precarización laboral. ¿Por qué? Porque existe una especie, llamémoslo así, de válvula de escape para esta olla de presión llamada problema laboral, que es el subempleo. Los gobiernos más, ¿cómo decirlo? Pues
los gobiernos más descuidados, por no dar otro epíteto, permiten que la gente se convierta en informales. Recordemos que hubo algún presidente, que yo en este instante no lo quiero nombrar porque ya no hace necesario, decía que cualquier cosa es un negocio. Y era simplemente para tener votación populista, obviamente, para su constitución. Pero la verdad es que no es así. Recordemos que el presidente saliente hasta tuvo una serie de burlas, anécdotas en las cuales se refería precisamente a que, ¿cómo se llama esto? Creía que un emprendimiento podría considerarse como aquel que un pobre muchacho esté pues agarrado a una botella de cola con un vaso. O sea, no, eso no son emprendimientos, ¿ya? Pero bueno, vamos ahora sí con los datos actuales. Esto era hasta agosto, ¿no? Esto es lo que sucedió en el 2020. Veamos qué pasó ahora en el 2021. El Ministerio de Trabajo, imagínense, contabiliza 719.520 actas de finiquito entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Obviamente, insisto, no todos los trabajos terminaron con acta de finiquito. Muchas veces tenemos la credulidad, e inclusive entre colegas, ¿no? Entre abogados, de creer que el acta de finiquito es un documento en el cual si no se firma no termina la relación laboral. No, existe efectivamente una, un acuerdo ministerial. Qué pena que en el Ecuador estemos a manos del Ministerio de lo Patronal, porque de trabajo no tiene nada. Qué pena que estemos en manos del Ministerio de lo Patronal y se anden firmando siempre acuerdos y así se esté legislando, ¿no? Ojalá este nuevo gobierno, yo sí espero, este nuevo gobierno, pues evidentemente devuelva el principio de legalidad a las instituciones públicas y empecemos precisamente con lo laboral, haciéndole entender al Ministerio de Trabajo que no porque sea el ministerio, entre comillas, regente, ¿no es cierto? Significa que por eso con sus escuálidos, por no darles otro epíteto, acuerdos ministeriales, pueden ponerse a estar regulando la vida de los ecuatorianos en el Ecuador. Esa es una idea que no sé de dónde la sacaron, seguramente de la década que ya la perdimos, ¿no es cierto? Pero bueno, de los cuales 367.000, vean cómo no se ha aumentado, tenemos un aumento de más o menos del 35%, mientras que el aumento de contratos viene a ser casi un 15%, 367.038 contratos creados. Este periodo nos dice que va del 16 de marzo del 2020 al 4 de marzo del 2021. Son estadísticas del Ministerio de Trabajo. Ahora, solo por fuerza mayor, esto es algo interesante que se puede analizar y que tengo o está una videoconferencia más o menos por el mes de abril del año anterior, en el que hablé precisamente sobre la fuerza mayor o caso fortuito, y nos dicen y nos indican que por este caso se separaron alrededor de 28.000 personas, ¿ya? Sea porque en esta causal obviamente no se pagan las indemnizaciones de desahucio y despido intempestivo, ¿no es cierto? Obviamente hay derechos adquiridos que sí se deben pagar, básicamente siempre serán cuatro: decimotercero, cuarto, vacaciones y remuneración, ¿ya? Obviamente tanto el desahucio debe tener una cierta normatividad y una cierta formalidad, y obviamente el despido intempestivo, si no es reconocido, tiene que ser judicializado. En el último mes se aplicó a 245 trabajadores y en la última semana a 23 trabajadores, refiriéndonos a esta terminación de la fuerza mayor. Entonces tenemos que entre febrero y abril, en el último mes se reportaron más de 54.000 actas de finiquito, de las cuales 16.000 solo corresponden a la primera semana de abril. Vamos haciendo un poco de recuento. En realidad, en las actas de finiquito lo que están primando, o aparentemente lo que el ministerio nos arroja, porque no necesariamente tomen en cuenta y que lamentablemente, insisto, por un acto ilegal, inconstitucional, eso es muy lamentable que la Corte Constitucional
esté metida en los temas más banales que puedan existir en la planeta Tierra. O sea, parece que la Corte Constitucional elige los recursos más banales y a esos les da cabida. Pero, por ejemplo, tenemos a la ley humanitaria que no ha sido revisada y que lamentablemente es una de las normas más anticonstitucionales y antilaborales que se podían haber creado. Tenemos también, por ejemplo, el acuerdo ministerial en el que dio vida, en el 2017, que dio vida al sistema SUD, porque antes había el sistema SAITE, ahora hay el sistema SUD, en donde básicamente se obliga a los trabajadores a firmar en el escritorio del empleador el acta de finiquito. Eso, o sea, es como darle un revólver a un suicida. Decirle, toma, ¿qué puedes hacer con esto? Y el otro se va a preguntar, no sé, de pronto me puedo dar un tiro en la cabeza. Darle esa potestad al empleador de que el acta de finiquito se firme en su despacho, en sus paredes, de pronto con sus gorilas o con sus abogados, que casi da lo mismo. Entonces, lo que estamos haciendo es constriñendo efectivamente la voluntad del trabajador. Antes de estas malhadadas resoluciones, ¿no es cierto? La obligatoriedad que se tenía era que el acta de finiquito tenía que celebrarse ante el inspector, pero eso significaba que tenía que ser en presencia del inspector, no solo en presencia de él, sino en el Ministerio de Trabajo. Vean cómo ha cambiado. Por eso les digo, o sea, hemos tenido en realidad, desde el 2008 hasta acá, hemos tenido la destrucción del Código del Trabajo. En realidad ahora nos queda muy poco de las instituciones laborales, pero bueno. El acuerdo de las partes nos dicen que solo en el último mes se han firmado 32.820 actas. Por despido intempestivo, 3.031. Por terminación dentro del periodo de prueba, 6.330. Por conclusión de la obra, labor o servicio, 6.833. Por causas previstas en el contrato, 4.049. Por caso fortuito, fuerza mayor, 245. Bueno, esto me parece interesante. ¿Por qué? Porque eso significa que si esto es, como estos son cifras del último mes, esto es muy interesante porque eso significa que los empleadores ya tomaron conciencia. O sea, obviamente algún abogado, pues, de los empresariales tuvo la gran idea de decir, miren, estamos en pandemia y todo está cerrado. Entonces, como no estamos atendiendo, caso fuerza mayor ¿cómo es? Fuerza mayor o caso fortuito. Y en realidad no era eso, ¿ya? Para las personas que quieran profundizar, está precisamente, ya voy a ver si el momento en que se grabe este video que he registrado en la plataforma, les subo de pronto el link del video que ya hice sobre la cuestión de la fuerza mayor o caso fortuito, ¿ya? Que efectivamente está ahí analizado un poco más a profundidad, no me quiero quedar hoy, pero para mí es algo muy bueno esta estadística, ¿sí? Que se haya rebajado 145, de pronto sí, de pronto estas 245 sí se refieren a negocios los cuales efectivamente quebraron, ¿no? O sea, por ejemplo, negocios que no han vuelto a abrir, eh, pensemos en negocios no de una, no tal vez de una situación controvertida, pensemos por ejemplo las guarderías. Hoy no están funcionando guarderías porque definitivamente, obviamente a los niños no se los puede mantener alejados. Entonces, lo más seguro es que no están atendiendo. Entonces, definitivamente, ellos sí están dentro de esta causal, ¿ya? Los gimnasios, gran parte de los gimnasios no están pudiendo abrir. Recordemos que pocos están dentro de los planes piloto, no todos, por lo tanto están cerrados, ¿ya? Pensemos en los bares que se dedicaban precisamente al entretenimiento nocturno. Entonces, por ahí sí podemos estar hablando de esa situación. Sin embargo, insisto, está eso mejor analizado. Por desahucio, 888 actas, y por otras causas, sean por la muerte, incapacidad del trabajador, del empleador, vistos buenos, etcétera, son alrededor de 473. Miren, 60.753 trabajadores conservaron su empleo, pero con una jornada reducida. 60.000. Lo que implica menos sueldo y obviamente un menos beneficio legal. Alrededor de 4.753 están de acuerdo con la preservación de esa fuente de trabajo, pero solo 4.000. Por ello, el ministerio maneja una cifra de 65.000 empleos salvados, lo dice. Yo lo voy a poner entre comillas, en las medidas que se aplicaron en medio de la pandemia para intentar frenar la ola de despidos.
vamos con un índice que es bastante más sobrecogedor y que se refiere a la pobreza. En un año, el nivel de pobreza aumentó en un 6%. Miren que antes de antes obviamente de pandemia, se suponía que en el Ecuador, especialmente en la época del señor Rafael Correa, si bien no había mejorado, pero se había detenido. Con el señor Moreno, me parece que estaba en el 0,5 anual, más o menos, del aumento, obviamente, de la pobreza, pero en menos de un año sube alrededor de 6 cifras, es decir, al 6%. En diciembre del 2019 esta tasa era del 25% y hoy obviamente subió al 32.4%. Esto obviamente según datos del INEC. Evidentemente en el área urbana la pobreza llegó al 25% y en el rural alcanzó al 47%. Las personas en condición de pobreza, que representan este 32% vive con 84.5 dólares, claro, 5 dólares, es decir, 5 centavos mensuales. Y en los casos de pobreza extrema, las personas llegan a vivir con 47.37 dólares mensuales. Es una cifra definitivamente alarmante. El teletrabajo se quedó en muchas empresas. Para mí es algo interesante, lo cual va a requerir legislación especial. No insisto, los advenedizos y no bien orientados, por no darles otro epíteto definitivamente, acuerdos ministeriales del Ministerio de Trabajo, que definitivamente lo único que hacen es siempre empeorar la ya complicada vida de los trabajadores. En mis intervenciones he atacado siempre al Ministerio de Trabajo y creo que lamentablemente esta no será la última y siempre digo lo mismo. El Ministerio de Trabajo puede desaparecer hoy y le hacen un favor al trabajador, no al empleador, al trabajador, porque el Ministerio de lo patronal pues solo está con los empleadores, jamás con el trabajador. Casi 450.000 trabajadores siguen laborando desde sus casas, ¿ya? Y aunque a medida que las restricciones fueron levantándose, recuerden que hemos estado en unos periodos en donde se abren otra vez. Hoy, por ejemplo, estamos otra vez en sistema de apertura, ¿no? ¿Quién sabe hasta cuánto dure? Obviamente, lamentablemente, depende de la disciplina y del cuidado de las personas. Ahora, si seguimos yendo a centros comerciales y nos aglomeramos, vimos los problemas de la vacuna y la gente otra vez aglomerada, entonces es difícil que no se contagie. Pero bueno, incluso en el último mes, 2.000 personas han vuelto a esta modalidad, ¿ya? Este es un dato que tiene el Ministerio hasta marzo del 2021 y nos dice que 286.000 servidores públicos alrededor están en teletrabajo y 162.570 son del sector público, son del sector privado. Por lo tanto, y las cifras del ministerio dicen que lamentablemente por esto mismo de la pandemia, efectivamente está aumentando, está en el ámbito privado, está aumentando el teletrabajo. Como lo dije, en algún momento me parece que también dediqué algún tipo de conferencia virtual a hablar sobre la cuestión de la situación telemática, que tampoco es la panacea, porque antes del COVID, miren, en el 2018, sí, en 2018, para el Ministerio del Trabajo, en ese entonces, consideraba que era la panacea y que iba a mejorar el ambiente y la cuestión laboral con el teletrabajo, pero siempre nos hemos planteado diferentes interrogantes. La primera gran interrogante es quién te debe dar el Internet. ¿Ya? Si se supone que el Código del Trabajo nos indica que las herramientas de trabajo nos debe dar el empleador, entonces el Internet está en un limbo jurídico. No es un servicio básico, porque no está dado por el Estado o solo por el Estado o a través del Estado, para lo cual vamos a ponerle ciertas limitaciones. Sigue estando en manos privadas. Y tomemos en cuenta de que el suministro del Internet todavía, primero, no es general, que eso es lo gravísimo, eso nos demostró esta pandemia, que el sistema de Internet no es general. Y dos, obviamente, tampoco es eficiente. ¿Sí? Es eficiente. Son dos cosas que tienen que mejorarse si efectivamente queremos mantener y seguir incorporando la cuestión del trabajo, del teletrabajo. ¿Por qué digo que es un tema muy interesante
y evidentemente nos llevará a diálogos y tal vez a la creación de mejores normas, no como las que tenemos, especialmente en cuestiones de desconexión, porque evidentemente y a nivel internacional, no solo es en el Ecuador, el trabajador tiene derecho al descanso. Y tal vez una de las situaciones más complicadas dentro de esta situación del teletrabajo es precisamente el hecho de estar conectado continuamente, ¿sí? Y no tener las pausas. De pronto es también lo que ha afectado un poco a la educación. Vamos con el panorama un poco ya, hablemos, ahora entremos en tema ya más legal. Y hablemos sobre la cuestión de la Constitución del 2008. Que para mí, yo siempre, nunca le di la calidad de código, de constitución, sino a mí siempre me pareció que es una especie de código de contravenciones, porque en materia laboral en realidad no han incidido de manera general para tanto preservar y proteger los derechos del trabajador. Desde la emisión de esta constitución se han quebrantado una serie de principios constitucionales y entre estos el que más se ha quebrantado y que ha sido elevado a principio constitucional es la intangibilidad. ¿Ya? Para los neófitos en el derecho del trabajo, voy a decir que la intangibilidad se refiere a que cuando los derechos del trabajador están establecidos, ¿no es cierto?, no pueden ni disminuirse ni tampoco desaparecer. Qué raro, ¿qué pasaría con la ley de apoyo humanitario? Pensemos también lo que sucedió con la norma que regula, por ejemplo, el despido ineficaz, en donde tanto a las mujeres embarazadas como a los dirigentes sindicales les limitan a solo poder reclamar dentro de 30 días, cuando la norma laboral le permite a los trabajadores reclamar sus derechos dentro de 3 años. Pensemos también lo que había sucedido y que luego fue declarada inconstitucional, la limitación de las utilidades, ¿no es cierto? Claro, fue declarada inconstitucional, pero un tiempo estuvo vigente, en el cual le decían al trabajador que no podía ganar más de 25 salarios básicos unificados, absolutamente ilegal, porque estaba disminuyendo los derechos de los trabajadores, ¿ya? Entonces, en nuestro país, lamentablemente, algo que no ha sido corregido es precisamente esta institución de la concepción del indubio pro operario, el cual la Constitución vuelve a recoger, en realidad la Constitución lo único que hizo es recoger lo que estaba en el Código del Trabajo, ¿no? Y como una especie de Frankenstein ir cogiendo un poco de normas, no sé, pues de los CEP, normas de algunos acuerdos, y medio ir transformando, pero básicamente es una transcripción del Código del Trabajo. El Código del Trabajo, siendo de 1938, es bastante bueno, o sea, si lo analizamos históricamente hablando, nuestro código, frente a las demás leyes laborales de la región, nuestro código es bastante bueno. No voy a decir que es el mejor, pero en aplicación es bastante coherente en lo referente a la protección de derechos laborales. Entonces, por eso es que la Constitución mejor se dedica a hacer una transcripción, pero lamentablemente no se corrige la concepción del indubio pro operario, porque en ella todavía está inmerso el hecho de que debe haber duda en el juzgador. Cuando se crea la duda, entonces aplicas el indubio pro operario. Para tratadistas mucho más diáfanos, como por ejemplo Alberto Trueba Urbina, que lo voy a nombrar ahora, y ya no al clásico Mario de la Cueva, pero nombrémosle nomás, nos dice que en realidad el indubio pro operario tiene que aplicarse siempre, es decir, no se necesita que haya duda. Si tú encuentras una norma que da mayores beneficios al trabajador, esa tiene que aplicarse. Pero en cambio en nuestro país tiene que haber duda. Ahora, si en cambio el juzgador te dice, mira, yo no tengo duda y por eso resuelvo de esta manera, entonces no hay duda. ¿Sí me hago entender? O sea, entonces no se aplica el indubio pro operario, porque el indubio pro operario tiene un pequeño sesgo que pareciera pequeño, pero en realidad es enorme, que es la generación de la duda. Si no hay duda, no se aplica. Tiene que crearse la duda, cuando en realidad el principio es que siempre debe aplicarse lo más favorable al trabajo. Por lo menos ese es mi criterio, ¿ya? La intangibilidad lamentablemente no ha tenido su desarrollo. La doctrina también en el Ecuador no ha sido muy concreta y por lo tanto mejor ha permitido el menoscabo de precisamente los derechos del trabajador. Analicemos, por ejemplo, la epidermis y analicemos solo la epidermis, tal vez en algún momento eh,
armamos también una pequeña conferencia sobre un análisis un poco más profundo, pero ahí analicemos la epidermis de la norma de ley, la norma de apoyo humanitario, la ley de apoyo humanitario, que obviamente nos indica la debacle en la que se encuentra la institución laboral en nuestro país, ¿no? O sea, como no sabes qué hacer, entonces echemos de la culpa al Código del Trabajo, echemos de la culpa a los trabajadores, porque es lo que hizo esta ley de apoyo humanitario, ¿no? O sea, en realidad nos echa la culpa a la corrupción, nos echa la culpa a las evasiones, ¿cómo se llama esto? De los empleadores. Tomemos en cuenta que todavía, aunque el Estado es un gran deudor del Seguro Social, solo pagando el Estado al Seguro Social ya se resuelven todos los problemas. Lo mismo tenemos igual con el aparato privado, ojo. ¿Ah? Queremos tener trabajadores, pero no queremos cumplir con el derecho del trabajo. Entonces, ¿qué sistema bueno podemos? O sea, tenemos empleadores quejándose del sistema, ¿no es cierto? Pero en los mismos tenemos que son morosos de los derechos del trabajador. Entonces, como que ahí no podemos quejarnos mucho. Pero bueno, es una norma definitivamente inconsulta porque ahí no participaron, por lo menos, no sé, hasta de parapeto, no participaron los grupos sindicalistas, los grupos sociales. Y si bien la pandemia puede aparentar que sucede, pero en realidad esto es mentira, ¿no? Lamentablemente se dice que el humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pues el humano no solo es eso, sino que le encanta tropezarse, caerse, revolcarse, botarse a la zanja, porque en realidad si uno revisa desde el siglo 470 desde el año 470 antes de nuestra era, es decir, en Grecia ya se contaba la primera pandemia, conocida como la, la, se le conocía como la pandemia de Atenas, ¿ya? Entonces, en realidad esta no será ni la primera ni la última. Recordemos que solo hace menos de 100 años, entre 1918 y 1920, apareció la gripe española, que mató alrededor, si eso lo pueden ustedes verificar, mató alrededor de entre 20 a 50 millones de personas. Entonces, sí, o sea, que nos digan ahora, uy, no hemos estado preparados, en realidad significa que nunca les ha interesado la salud de la humanidad, que es otra cosa totalmente distinta. ¿Ya? Ahora, no solo por antonomasia, sino también por la protección del trabajador y por la simple lógica formal, el trabajador siempre es la parte más vulnerable dentro de una relación obrero-patronal, porque vamos a tener el simple razonamiento lógico e indicar que el empleador es dueño de este empleo inclusive, ¿no es cierto? O sea, hasta, hasta el bazar más pauperizado que podamos encontrar dentro de uno de los cinturones de pobreza. Y si este tiene a un ayudante que, no sé, pues se dedique a limpiar, a perchar, a abrir, cerrar puertas, si le despiden a esta persona, evidentemente el dueño de este pequeño local, pequeño negocio, sigue siendo de eso, ¿no es cierto? En cambio, el trabajador se queda sin su fuente de sustento, ¿ya? Entonces, por esta razón, esta norma comienza ya con una aberración en materia laboral. Porque habla y nos dice que de común acuerdo, y esto lo cito, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar la estabilidad a los trabajadores. ¡Qué barbaridad! O sea, yo creo que ni Nicolás ni Maquiavelo, o sea, de pronto ni Adolf Eichmann de los nazis se le podía haber ocurrido esta solución final, ¿no? Es decir, pónganse de acuerdo y modifiquen las condiciones económicas de la relación laboral para que puedan preservar los trabajos. ¡Wow! No, en serio, ¡wow! ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque miren, pensemos que en pandemia definitivamente muchas situaciones, algunas obviamente desmejoraron, pero hay también los otros criterios. Yo estoy esperando los análisis, todavía no salen, de quienes sí se recuperaron en pandemia. Porque tomemos en cuenta que han sido tres, ¿no es cierto? No hace, tres sectores
los cuales han seguido funcionando. El primero definitivamente el de las farmacéuticas. Ese no ha parado. Ojo, ¿sí? Dos, ha sido definitivamente el de el de los, obviamente, de los grupos grandes. No me refiero a la tienda del barrio, a la consignación del barrio, no, no, no. Me refiero a los grupos grandes, ¿no? El Rosado, Corporación Favorita, la Corporación Favorita que es dueña casi de todo Quito, este, lo que es Santa María, etcétera, etcétera. Ellos. Y finalmente el de los combustibles, que bueno, si bien evidentemente ha bajado, pero son los únicos que siguen funcionando. Y yo no he visto hasta ahora ninguna gasolinera que haya cerrado. Tomando en cuenta que a diferencia de lo que decía el señor Rafael Correa, quien es ese bravo, hay que recordarle a él que él mismo le felicitaba al señor Alex Bravo y 6 meses antes de decir su frase, él le felicitaba en una rueda de prensa en público y le decía, Alex, porque le trataba de su nombre, Alex, te felicito porque en realidad, ¿para qué quiere el Estado gasolineras? Y yo me preguntaba, ¿no será para capitalizarse? Pero sí, quien empezó la privatización de sectores estratégicos públicos fue Rafael Correa, privatizando efectivamente gasolineras, por ejemplo. Entonces, por eso digo, o sea, miren, hay una serie de gasolineras que antes le pertenecían a Petroecuador, o sea, al Estado, y ahora están en manos privadas y no se han cerrado. O sea, miren, son sectores que no se han cerrado. Son sectores que han seguido ganando. Ahora, obviamente tal vez no con la misma cantidad a la que estaban acostumbradas, pero tampoco, o sea, tuvieron una disminución, qué sé yo, como otros sectores, ¿no? Por ejemplo, la transportación pública evidentemente bajó, pero ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, la oración, esta frase, este párrafo, como queramos llamarle, no solo resulta inconstitucional, sino una burla a toda la institucionalidad laboral nacional. Creer que entre empleador y trabajador puede existir un común acuerdo es pensar que, no sé, los padres ceden a los caprichos de los hijos cada vez que salen de compras a un centro comercial. Papi, quiero este carro. Y el papá, claro, mijito, toma. Papi, quiero esta muñeca. Claro, mijita, no hay cómo, toma. O sea, no se puede estar así. O pensar que es verdad que se puede bajar la luna con el simple hecho de decirlo, ¿no? O sea, a veces la pareja te dice, yo te regalara la luna, solo Dios sabe cómo lo va a hacer. ¿Ya? Algo así, son estos ofrecimientos así un poco místicos religiosos, ¿no? Entonces, el legislador, yo quiero pensar que nos demostró ingenuidad, por no darles otro epíteto. Pero hablar de modificar las relaciones económicas definitivamente es algo absolutamente inaudito. ¿Por qué? Porque es evidente que cuando hablamos de un proyecto de vida, que es para lo que sirve el empleo, es para hacer un proyecto de vida, ¿no? Tal vez muchos de quienes están en este instante conectados, tal vez sean estudiantes todavía. Y digo todavía porque eso significa que tal vez entonces un gran porcentaje todavía son hijos de familia y por lo tanto reciben el auspicio, el auxilio o la manutención de sus padres. ¿Ya? Pero en cambio, para quienes ya estamos del otro lado, ¿verdad? O sea, que integramos al grupo de quienes tienen que trabajar para vivir, entonces sabemos que un trabajo es lo que nos permite tener un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque a través de la remuneración, de este elemento que es más esclavizante que cualquier otra cosa, nos permite ir a un desarrollo, porque con eso pagamos servicios básicos, podemos estar pagando una renta o el pago de una hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Víveres, vestimenta, educación, medicina, transporte, bueno, si se dan cuenta, entonces, si a uno le reducen la remuneración o le modifican, qué palabra eufemista, ¿no? Modifican. O sea, modifica también significaría que me pueden subir el sueldo, pero yo no creo que en este tiempo hayan subido ningún sueldo, ¿no? Entonces, modificarse significaba que te reduzcan. Y por eso lo digo de esta manera, miren, de acuerdo a esta misma constitución, ¿ya? Por eso decía yo que lamentablemente tenemos una corte constitucional compuesta, yo sí digo, de seres humanos. Los jueces son personas absolutamente indolentes a la situación económica del Ecuador, porque la misma constitución, a través de este principio de intangibilidad, nos indica que la modificación que se puede realizar solo puede ser en beneficio de los trabajadores, nunca en su desmejora.
Entonces, si me van a desmejorar mi situación, es inconstitucional. Pero, insisto, no he visto a nadie, no he visto a la Corte Constitucional que coja y nos dé las resoluciones que amerita la patria. Pero bueno, entonces ahora se ha cambiado el lenguaje. Miren cómo tenemos un nuevo lenguaje en el cual salvaguardar la economía del Ecuador significa crear precariedad. Porque cuando creamos precariedad, cuando efectivamente reducimos las situaciones o las condiciones económicas de las personas, obvio. Entonces imagínense, salvemos a quién. Al trabajador no ha sido, al empresario. Entonces, no solo que resulta paradójico, desde un punto de vista legal laboral, ojo, resulta no solo paradójico, sino además irónico, que a través de esta norma se deja sentada una dura antesala de lo que puede preverse como el inicio del desmantelamiento de la protección de los trabajadores y del Código del Trabajo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque definitivamente hoy van a aprovechar y están aprovechando los empresarios para decir, miren, tenemos un código, ¿no es cierto? Tenemos un código el cual supuestamente no crea trabajo. Ese es uno de los grandes argumentos de las cámaras de industrias, ¿no? Yo cada vez que prendo la televisión y entrevistan a un representante de las cámaras, dicen, es que el código del trabajo es durísimo, es rígido y necesitamos la flexibilización porque no permite crear plazas de trabajo. A ver, yo siempre dejo sentada una situación y eso también hay que entenderlo. El código del trabajo no está diseñado o no está creado para crear nada. ¿Sí? O sea, el que lo diga así, ya lo he dicho, es una completa torpeza. O sea, el que diga que el código del trabajo está creado para crear trabajo, hay que decirlo, es un torpe. Porque el código del trabajo fue diseñado para proteger los derechos de los trabajadores, que es la parte más vulnerable de la relación laboral. Si no entendemos esto, entonces estamos en otro planeta. ¿Sí? Los empresarios tienen las leyes tributarias, tienen las leyes civiles, tienen las leyes comerciales, las leyes financieras, las leyes de compañías. O sea, los empresarios, especialmente los más grandes, tienen todas estas normas. El trabajador solo tiene el código del trabajo, miren. La constitución no sirve para mucho. El trabajador normal, como suelen decir, el de a pie, el que coge bus, ¿no es cierto? El que va en transporte público, ese solo tiene el código del trabajo. Y si le quitamos al código del trabajo, pues definitivamente pues ya estamos no sé, en la tiranía definitiva de un gobierno, de un Estado absolutista en la cual los empresarios hacen lo que ellos desean. Pero sin embargo, la pandemia nos ha descubierto varios aspectos de nuestra vida social, económica y laboral. El primero es que la falta de un compromiso político de todos los estamentos. Qué lamentable es que se haya destapado una especie de caja de Pandora, patética, si se me permite, en la que tanto los viejos políticos como los nuevos políticos han estado saqueando las arcas nacionales. Y mutuamente se han echado la culpa, ¿no? Hemos tenido que los unos, todos echándose la culpa. Que los contratos por aquí, que los contratos por allá, que la contratación de fundas, que la contratación de jeringas. Una situación que no sorprende, pero la miseria humana llevó a realizar negociados sobre el dolor y la muerte de nacionales. Actos más que deleznables, dignos de seres salvajes, si se me permite ese epíteto. Pero también pudimos evidenciar que los despidos masivos, en un 35%, que esto es bastante alto en realidad, fue dirigido, especialmente en el ámbito privado, ojo, fue dirigido a los trabajadores más antiguos, en el pretexto de que la pandemia, entre comillas, nos ha paralizado. Por lo tanto, otra vez entre comillas, no te quiero despedir, pero tampoco te puedo mantener. Frases con las que los trabajadores entre 10 a 15 años fueron desenrolados de sus puestos de trabajo. Y miren que eso sí fue algo terrible. ¿Por qué no desenrolaron a los trabajadores más modernos? Simple, porque una de dos, o están con contrataciones que efectivamente corresponden a las de menos de un año, ¿no es cierto? O simplemente están en una situación más precaria que los más antiguos. Entonces, ¿qué mejor aprovechar este momento de coyuntura, que efectivamente es real, no podemos evitarlo, pero aprovechar este momento y desenrolar efectivamente a trabajadores los cuales se pueden convertir, entre comillas, en una molestia más adelante?
Y que efectivamente, esto también, y que efectivamente el aparato estatal conformado por el Ministerio de lo Patronal, el Ejecutivo y principalmente la Asamblea Nacional, que es una lástima, no conocen la Constitución que en teoría deberían saberse de memoria para legislar o simplemente no les interesa. También cabe la posibilidad que la ignorancia sea ignominiosa, pero yo sinceramente prefiero pensar que es la primera posibilidad a la segunda, es decir, preferible que no les importe, ¿ya? A pensar que son ignorantes. Entonces aquí la pregunta que cabe es, entonces, ¿qué sucedió con la Constitución de los Derechos? Con los órganos de control constitucional, la Corte Constitucional, los jueces, nos demuestran entonces que están pintados, ¿no? Son serviles a los procesos mediáticos y banales para efectivamente lanzar una especie como de cortina de humo, ¿no? Si vemos que en estos momentos, en vez de tratar temas bastante más importantes y cruciales, pues nos lanzan otros temas que pueden ser tratados en otro momento, ¿no es cierto? Que no representan la realidad, pues, ¿no es cierto? No representan la realidad y no traen garantía al trabajador. Y que a la larga, en realidad, esto es lo que impide la creación de proyectos de vida, que es precisamente el detonante de las crisis de las sociedades modernas, es decir, el desaparecimiento de la clase media. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, hoy que se ataca a Venezuela, ¿no es cierto? Y el proceso que están viviendo, que obviamente es destructivo. Si me están escuchando venezolanos, amigos, compatriotas, hermanos venezolanos, pues yo les envío un saludo y espero que tengan mejores días en vuestro país. Pues definitivamente sí, uno de los parámetros en los que se puede medir estabilidad, se puede medir inclusive, ¿cómo decirlo?, hasta felicidad de parte de la sociedad, es precisamente el nivel de clase media. Para, por si acaso, los que no tengan conocimiento, en América Latina, pues la clase media ya existe por allá por mediados del siglo XIX en Europa, pero acá en América Latina aparecería más o menos por la década del 10 del siglo XX, ¿no? 1910, 1911, aparecería esta clase, no siempre existió la clase media, ¿ya? Y tendría en realidad un largo proceso hasta medio consolidarse. Pero evidentemente es un margen bastante interesante con el que se puede medir el progreso de las sociedades, que es a través de las clases medias. Por eso es alarmante que en países como el que acaba de mencionar, que es Venezuela, en el cual clase media está retrocediendo, es decir, está apareciendo más la pobreza. Europa se precia de tener una clase media, como ellos dicen, fuerte, es decir, más del 75% de su población está en clase media. Eso quiere decir que son grupos sociales los cuales efectivamente tienen un proyecto de vida. Pero vamos un poquito más adelante. A ver, aparece efectivamente después, ya no solo, vamos a las 2 décadas, ¿no? El signo de los gobiernos ha sido golpear la institucionalidad de los pilares fundamentales de la sociedad. No para avanzar, sino para precarizar y someter a las conciencias humanas. Eso es algo grave y se rompió el principio de legalidad. ¿Ya? Un punto que es relevante anotar es que el nuevo profesional del derecho laboral especialmente, su lucha no es contra la precarización laboral, sino algo más nocivo, que es el subempleo. ¿Sí? Si miramos el desempleo, pone a toda la sociedad a caminar hacia adelante. Claro, o sea, si no tienes trabajo, algo tienes que hacer para poder subsistir. O sea, si prendemos la televisión, por ejemplo, hoy tenemos una situación bien grave de 5 migrantes ecuatorianos que han pagado alrededor de $16,000, que se encuentran desaparecidos. Miren, o sea, algo se hace con el desempleo. O sea, el desempleo nos obliga a caminar, ¿ya? Y lo que implica que debe mejorarse las situaciones sociales de quienes no tienen trabajo, ante un posible estallido social, ¿no es cierto? Encaminado, porque obviamente la creación de empleo, la superación del desempleo y la creación de empleo va encaminado hacia el bienestar de la comunidad, ¿sí? Yo creo que eso es algo que no requiere mayor explicación. Pero en cambio, el subempleo sí se convierte en una suerte de limbo laboral. O sea, no se puede, por eso es, 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 ¿cómo decirlo? Pues, es inapropiado, es insoportable, mejor dicho, es insoportable
escuchar a los diferentes gobiernos de turno hablar acerca de este limbo laboral como una especie de solución al problema que entraña el desempleo, ¿sí? Porque en el cual las personas se convierten en una especie de muertos vivientes. Ahora que está de moda, ¿no es cierto?, los Walking Dead, ¿ya? El humano se convierte en una especie de esclavo moderno. ¿Por qué? Porque solo se dedica a sobrevivir, ¿ya? Y el que sobrevive ya no le importan los temas importantes de la nación. Porque el que sobrevive primero está pensando en comer y en tener y tener dónde guarecerse, como dicen los abuelitos, ¿no es cierto? Es decir, dónde poder pernoctar. Es un sitio donde poder ir a dormir, descansar, etcétera. Bueno, no sé cómo lo llamen, ¿ya? Entonces, cuando tú estás enfocado en estas situaciones, obvio que el derecho, la libertad, la administración de justicia, la economía y entre otros temas son temas secundarios. Porque evidentemente no puedes pensar, no puedes analizar si estás con hambre, ¿ya? Entonces, si el subempleo automatiza al humano, le impide convertirse en un ente verdaderamente productivo. ¿Cómo podemos creer que sea productivo que un muchacho, una persona, una señora, un señor, sea productivo agarrado una botella de agua sucia con un, un remedio de cepillo y te bote agua en el parabrisas y quiera lavarte? O sea, eso no puede, por ningún lado es algo, eso no es productivo. Qué diferente, ¿no es cierto? Que se forme una empresa con un capital y obviamente ahí va a haber un estudio, ¿no es cierto?, en el que vayan a preparar y efectivamente te limpien un carro. No sé, pues, o sea, vean, este rato, este rato se me ocurre así una idea demasiado estrambótica, no la vean como una solución, sino es algo estrambótico, al estilo de los equipos de Fórmula 1, si aparecen, no sé, unos 10 trabajadores en el semáforo, dicen, señor, le limpiamos su carro, sí, y entre los 10 te dejan brillando el carro por fuera. Ah, qué chévere, o sea, ahí sí les pago, ¿no es cierto? Pero mire, esto significa que estas personas han sido preparadas, estas personas están bajo la égida de una empresa, no pensando que estar bajo la égida de una empresa es algo bueno, no, significa que hay un estudio, porque un emprendimiento no es la gran idea de decir, ¿qué será bueno ponerme? Ah, me voy a poner un restaurante de pizza. O como lo que sucede aquí en Quito, ¿no? Vemos que al vecino le va bien y yo me pongo un negocio igualito. O sea, se puso una farmacia, 10 pasos más allá me pongo la misma farmacia a vender los mismos productos. O sea, ni siquiera trato de vender otra cosa. Eso no es emprendimiento. O sea, el que cree que eso es emprendimiento, estamos supremamente mal y entendemos por qué nuestro país no avanza, ¿sí? Un emprendimiento siempre, como su nombre lo indica, es un estudio. Y para eso tiene que haber un estudio de mercado, un estudio de necesidades. Por eso dije, bueno, era una idea estrambótica, ¿no? O sea, no la vean, simplemente me la imaginé, o sea, usando lo mismo, pero para darnos cuenta de que no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo un muchacho que está agarrado una botella con agua sucia y un remedio de cepillo y te esté limpiando. O sea, eso jamás te va a hacer producir y nunca te va a sacar de la pobreza, ¿ya? En algún momento, con algunos paralelos, hicimos, obviamente no en pandemia, se hizo un estudio en diferentes sitios de Quito y se determinó que, por ejemplo, miren, en subempleo una persona puede pasar entre 5 a 10 años. O sea, imagínense ustedes, muchos oscilarán entre los 20 años. Quiere decir que ustedes a los 30 años, después de haberse dedicado a lo mismo, no han ascendido, no han mejorado y por lo tanto eso no les permite avanzar y producir. O sea, se dan cuenta porque es nocivo el subempleo, ¿ya? Simplemente es un trabajo precario porque no recibe una remuneración básica, le impide llegar a una seguridad social y esto a la vez a un sistema financiero que lo apoye a realizar el mentado proyecto de vida. Bueno, verán, o sea, uno puede odiarle todo a los banqueros y evidentemente mi criterio ahora de que los europeos tienen a estos reyesitos que vino a visitarnos, ese señor que era inútil, porque ese señor es más inútil, no sé, un billete de $6. La verdadera nobleza del mundo ahora son los banqueros. Los reyes del mundo son los banqueros. Los duques,
Los condes, vizcondes, son los banqueros. Ellos son los que tienen el poder, o sea, no podemos cerrar los ojos. Todo el mundo, o sea, pasando desde la mafia, los traficantes de drogas, de armas, hasta los empresarios, entre comillas, honestos, todos tienen su dinero en los bancos. Entonces, evidentemente, para poder avanzar socialmente requerimos del apoyo financiero del sistema bancario. Los grandes países se apoyan en eso porque tienen un sistema financiero honesto. El gran problema de nuestro país es que tenemos un sistema financiero que mejor no le doy otro epíteto, ¿no? Pues decirle deshonesto es quedarnos corto, ¿no? O sea, el caso Isaías ya dijeron que son inocentes, no se sabe cómo, pero son inocentes. Pronto dirán que Aspiazu era una buena persona y mejor de gana pasó 8 años preso, hay que indemnizarle, pobrecito, ser un buen banquero, y así, etcétera, ¿no? Ese es el grave problema. O sea, no es el sistema como tal, son las personas que están detrás de este sistema. Es, eh, Ahora bien, debemos establecer que la coyuntura del COVID permitió afianzar la leyenda de creer de alguna manera místico-religiosa, como les había indicado, que el código del trabajo es una especie de dique que impide el desarrollo de las relaciones laborales. Cuando en la realidad la norma laboral está diseñada no para crear fuentes de empleo, ni siquiera para facilitarlas. Su función principal es precisamente proteger a la parte más vulnerable de la relación laboral. Lo contrario es desnaturalizar el verdadero sentido del Código del Trabajo. Independientemente del desenlace de este problema de salud pública, insistiendo que no ha sido la primera vez y no será la última, ¿no es cierto? Nos causa la percepción de una supuesta nueva realidad. No sé si se dan cuenta de que hay una percepción de una supuesta nueva realidad, ¿ya? En la que va a ser importante mantener el trabajo, sin importar quitarle la dignidad de trabajador a la persona. Es decir, que los derechos laborales básicos van a desaparecer. Eso es grave, eso es gravísimo. La percepción que estamos teniendo y decir, no, bueno, con que sea trabajo y yo siga teniendo trabajo, no importa la forma en la que me exploten. Fresco, no importa. O sea, con tal de que me den trabajo, explótenme nomás. ¿Ya? Eso es algo complicadísimo. ¿Sí? Y esa percepción se está teniendo ahora. Después de la pandemia, el discurso de un mundo caótico continuará. Ojo, y esto es algo que es real. ¿Sí? El discurso de un mundo caótico continuará. Su objetivo será definitivamente desmantelar de una vez y de un tajo los derechos de los trabajadores. Ahora, vámonos a un ámbito, salgamos un ratito dentro de esto del mismo de ámbito laboral. Ya que topamos la cuestión de percepciones, yo creo que es interesante y muy importante topar la percepción que tenemos ahora de una cierta calma, no digamos estabilidad, de una cierta calma. ¿No es cierto? No tenemos estallidos sociales mayores. Están por ahí grupos, por ejemplo en Imbabura, si vemos las noticias, están pidiendo, pero es algo más coyuntural y yo diría pues focalizado, ¿no? O sea, no es que estamos pidiendo derechos para todos, sino derecho para mi grupo. Los maestros también han amenazado con realizar paros nacionales, pero también es una cuestión más de índole específica y no general. Acabo de leer que el señor Isa seguramente tal vez algún cargo quiere, pero él también se quedaba a protestar por la subida de las gasolinas. Yo decía, pues, recién, cuando esto pues, ya fue hace bastante tiempo, ahora solo Dios sabe cuál será pues el negocio que quieren, pero bueno. Pero algo que sí es real, miren, y algo que se está evidenciando a nivel mundial, y esto es algo que les atañe a ustedes, a la gran mayoría que tal vez me ve, que son estudiantes, ¿no es cierto? Es el hecho de que la economía mundial, ya no solo la de Ecuador, la economía mundial resulta que se mueve por la educación. Ese es un rubro que no, yo por lo menos no lo sabía. Y es una estadística que vamos a tenerla y tendrá que haber un tercer balance, obviamente. Espero que ya no sea tan largo, porque este casi lo doy al año. Un tercer balance en el que estemos hablando de que efectivamente la crisis económica es porque no están ustedes, me refiero a los estudiantes, afuera. Porque si uno se da cuenta,
el estudiante o los estudiantes son el verdadero motor de las economías ciudadanas. Tomen en cuenta que ahora nos fijamos que el 60 a 65% del, del usuario del transporte público es estudiante. ¿Ya? El 85% del transporte público privado de transporte focalizado, me estoy refiriendo a los buses amarillos, ¿no? O sea, le doy ese nombre un poco rimbombante para que sepan que sí tiene un nombre, pero ya, los buses amarillos, es decir, los que llevan a los muchachos de escuelas y colegios, y las furgonetas, el 85% de estos da servicio a estudiantes. Tomemos en cuenta, mire, vamos a una zona en la cual su depresión le llevó a una actividad económica del 10%. Y me estoy refiriendo, y como yo sé que muchos de ustedes son estudiantes de la UCE Central, saludo a los que no lo sean, bienvenidos. Los que me conocen saben que soy docente en la Universidad Central, entonces por eso sé esto. Ahora la actividad económica en el sector de la Universidad Central, me refiero, ¿sí? Ha mejorado. Sí, ha mejorado, está en un 10%. Sí, eso puede decir que es mejorado, ¿eh? Pero imagínense, o sea, quiero que se den cuenta. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que vamos a llegar? Que esta percepción de cierta calma, insisto, no sé si ustedes lo pueden percibir, que si bien estamos con las deudas que nos están aquejando, si bien nos damos cuenta que ha subido la gasolina, amenazan con subir el pan, está subiendo ya el pasaje, porque esto es paulatino, miren. Se dan cuenta que en vez de subirnos de golpe a 35 centavos, a ver, cumplan con las calcomanías. Entonces nos están diciendo, cumplan con las calcomanías, pongan un tarrito de basura, que el señor chofer lleve corbatita y camisa, o sea, que el señor controlador ya no diga malas palabras, o sea, como bien decían los usuarios, por Dios, limpien esos asientos, cambien esas unidades viejas, o sea, ¿de qué se está cobrando más? Pero miren cómo va paulatino, ¿no? Y por eso digo, vean, estas percepciones nos ayudan a ver cuándo puede haber un estallido social. Es definitivamente cuando el estudiante regrese a las aulas. Tal vez algunos de ustedes sean de provincia y pensemos lo agudo que sería para vuestras familias, ¿no es cierto? Para vuestras familias, reenviarles a Quito, o a Guayaquil, o a Cuenca, donde ustedes estudien, ¿no es cierto? Que son los polos principales en donde se asientan las universidades importantes, llamémosle así, porque obviamente sabemos que en Imbabura, en Tungurahua, en Manabí, igual en Machala, hay instituciones educativas muy buenas. Yo no estoy diciendo que solo en Quito, Guayaquil y Cuenca están todos los mejores, no, pero sí son los pocos en donde se concentran, ¿no? Pero imagínense lo que sería, y ahí pueden preguntarse, lo grave que sería que en este instante, miren que estamos a puertas de un nuevo semestre lectivo, saludo a todos los que vayan a ser mis estudiantes, imagínense lo que en ese instante sería, señoras, regresen a las aulas. No voy a decir el diario que comentó de que el nivel de profesionalismo va a reducirse, y los veo también a ustedes inquietos por eso, ¿no? A veces veo en redes sociales a los estudiantes que están inquietos porque dicen, no, la educación virtual no vale. Para mí no tiene protocolos y todavía está mal enfocada. Sí, totalmente de acuerdo, porque esto sí es nuevo, porque hace 20 años no existía lo que tenemos hoy día. Pero si ustedes se fueran, yo ya tengo mi cierta edad y siempre he tenido la curiosidad siempre de investigar. Si ustedes van, por ejemplo, cuando recién, por allá por el año 2005, entre 2005 y 2007, si ustedes revisan cuando recién nació la videoconferencia, ¿no es cierto? Se hablaba de que en el futuro, las clases ya no serían presenciales, eso sería prehistórico, que ahora el profesor podría estar en Alemania, en Francia, en Italia, y sus estudiantes podrían estar en Francia, Ecuador, Perú, Colombia, Japón, Chile, en donde sea, y pueden conectarse y recibir la clase. Ah, pero resulta que ahora, como se dan cuenta que ustedes son los que mueven la economía, entonces ahora sí no vale.
y el periódico, que no voy a dar el nombre por no desprestigiarlo, decía en su encabezado que los profesionales que van a salir ahora de la educación virtual no van a ser buenos. Y ahí me vino a mí, y saben que es la parte más interesante de todo esto, que el mismo medio de comunicación celebra hoy, o ayer, no me acuerdo, el onomástico de una de las universidades que regala los títulos por correo electrónico, desde hace ya no sé cuántos años. Entonces yo digo, qué raro, ¿no? Qué raro que mientras se festeje a esas instituciones que por correo te mandan el título, en los cuales la educación vos mismo la lees y solo Dios sabrá que lees, y de pronto el único acompañamiento que tienes es de un profesor de vez en cuando, y luego das unas pruebas que solo Dios sabrá en qué están diseñadas, resulta que ellos sí son buenos profesionales, pero ustedes que tienen a un profesor que está en vivo, que le pueden preguntar, ¿no es cierto? Y que tenemos todo un aparataje, no, ellos van a salir malos. Entonces, algo raro pasa, ¿no es cierto? Hay que sentarse a analizar, ojo, ¿sí? Miren que ahora el Ministerio de Educación está empeñado en vacunar a todos los docentes de colegios, de escuelas y colegios para hacer regresar. Y a mí me parece algo tan absurdo aquello, porque digo, a ver, ¿qué sacan vacunándole a uno, ¿no es cierto? Al profesor, al docente, si resulta que sus estudiantes pueden o tienen la capacidad de contagiarse? Ya, chévere, me va a dar a mí el COVID y no me voy a morir. Qué bueno. Pero el grave problema va a ser que yo puedo llevar esa enfermedad a mi casa. Y ustedes también a sus casas. Hace falta que haya un solo estudiante con la enfermedad, y eso, y es lo que pasó en Francia, ojo. Recuerden que Francia, más o menos, no me acuerdo si era por el mes de julio o agosto del año anterior, ellos regresaron de una. O sea, para ellos dijeron, no, es de chiste nomás. Y regresaron otra vez a las aulas. ¿Y qué sucedió? Que evidentemente subieron los contagios. Entonces ahí se habló de que para regresar a una supuesta normalidad, es decir, una presencialidad, por lo menos tiene que estar entre el 70 al 75% de la población de ese país vacunada. Entonces pensemos cuál será el 70 o 75% de alrededor 16 o 17 millones de ecuatorianos que viven acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, vean, tiene un impacto laboral, obviamente. O sea, tratar de regresar a una... ¿Y por qué digo que tiene un impacto laboral? El Ministerio de Educación nos habla acerca de 50.000 personas que han desertado de la educación formal. ¿Por qué? Por no tener internet. Y yo les aseguro, y estoy convencido, de que si regresamos en un futuro en donde no estén resueltos muchos de estos problemas, el ámbito de deserción va a ser mayor. ¿Por qué? Simple. Porque va a tocar, perfecto, perteneces a un grupo social pauperizado, perfecto, no le des de comer ni desayuno ni almuerzo a tu hijo, pero sí tienes que mandarle para el pasaje, porque caminando no llega nunca. Necesitamos también darle útiles escolares, porque en algo tiene que trabajar. Si ustedes preguntan a la papelería de su barrio, se van a topar que efectivamente se redujeron sus ganancias. ¿Por qué? Porque evidentemente los útiles escolares ahora han bajado. Mucha de la tarea se manda por internet, que a mí me parece mejor algo muy bueno. Tomen en cuenta de que, y ahora que estoy agarrado a los textos de mi hija, pues sí, o sea, esto mata arbolitos, ¿no es cierto? En cambio, la computadora, pues, lo único que gasta es luz. Y poquita, ¿verdad? Dependiendo obviamente de la computadora, pero gasta poca luz. ¿Ya? Insisto, tal vez lo que le falta al mundo es más protocolos. Lo que no estaba listo es para... Perdón. Y no sé por qué suena esta cosa. Bueno, entonces, como yo les decía, efectivamente va a ser un problema social bastante enorme. ¿Y cuál es el pronóstico de esto? Que va a aumentar todavía más el desempleo. ¿Sí? Cuando efectivamente tengamos ya la necesidad, porque imagínense lo que es que me reduzcan el salario,
Pensemos 400, que es el salario básico unificado, $400. Tomemos en cuenta que se mantuvo pese a que la situación económica ha empeorado, porque se supone que, claro, las remuneraciones subían de acuerdo al costo de la vida, ¿no es cierto? Y para el 2021, supuestamente, como en teoría, a mantenerse todo, entonces por eso se mantuvo la remuneración. Sin embargo, no estamos ni siquiera, estamos llegando a mediados de año y ya vemos como muchos productos que son, llamémoslo así, pues, como dirían los economistas, que son básicos, como la gasolina, los alimentos, el transporte, está subiendo y eso va en una escala. Entonces es evidente que esa misma o ese mismo tipo de situación es la que va a afectar a futuro y va a provocar mejor más desempleo, ¿sí? Va a provocar definitivamente mucho más desempleo, porque evidentemente va a necesitarse más dinero para poder educar a las personas. El problema que radica en la educación es de que efectivamente no hay dinero y no va a haber cómo educar a las personas. Va a haber más deserción todavía. Hoy, de alguna manera se está, como dirían ustedes, aguantando, es decir, soportando, es porque hay una serie de gastos los cuales no se están haciendo. Transporte, alimentación, vestimenta, útiles, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta situación, bueno, tal vez, no sé, alguien, hoy veo que hay bastantes saludo igual a todos, a todos, a todos los que han estado presentes. No sé si tal vez tengan algún tipo de preguntas, veo por aquí algunas. Dice, y no todas las vacunas cubren el 100% de la enfermedad, sino solo lo cuida de los síntomas graves. Bueno, en realidad creo que eso es, la mayoría de vacunas hacen eso, ¿no? Y lamentablemente muchas de las vacunas ahora con las nuevas cepas están demostrando de que no van a durar mucho. Eso significa que vamos a tener que entrar en otro proceso de vacunación. O sea, imagínense, la Universidad Central tiene alrededor de 40.000 estudiantes y pico, más o menos. 40, tal vez ahora va a aumentar, ¿no? 40.000 estudiantes, 40.000 personas, eso es como un municipio pequeño, o sea, para que se den cuenta, es toda la población de Baños. O sea, es un número importantísimo. Me dicen aquí que diga cuáles son los nombres de esos medios. No, bueno, o sea, yo les invito a que los lean. ¿Ya? Yo les invito a que lean todos los medios de comunicación. A través de mis redes sociales yo estoy adscrito a cada uno de los periódicos, etcétera, que existen en el Ecuador y trato de ir contrastando las noticias. Algo que me parece bastante interesante, pero obviamente no debemos o no se debe bajar la guardia. A mí siempre mi preocupación más grande es la posibilidad de un nuevo código del trabajo. ¿Y por qué digo que es algo bien grave? Por quienes quieren reformar el código, ¿no? Recordemos que cuando estuvo en la plataforma de reforma, uno de los criterios de estos señores, que son las cámaras de comercio, me acuerdo que era la de Guayaquil, proponía, ¿no es cierto?, una remuneración diferenciada, especialmente para ustedes jóvenes, indicando que como no tienen el conocimiento, entonces se les puede pagar menos. Esa era, miren, la propuesta. Y la parte más chistosa de todo esto, ¿no? En que ellos iniciaban con su propuesta diciendo de que vivimos en tiempos modernos y tenemos que utilizar herramientas modernas y este código es viejo, claro, es de 1938, pero miren qué moderno que es. Y yo decía, y yo criticaba, y lo sigo haciendo, es simpático que los señores industriales hablen de modernidad, pero en cambio quieran abstraer instituciones que fueron superadas ya en el siglo XVIII, a principios inclusive. Entonces, bueno, esa es la situación y el panorama que se nos avecina. Tal vez no veo ningún tipo de pregunta. Este, creo que este segundo balance, como yo les dije, hemos conversado un poco de lo que es la cuestión de la estadística, que es muy importante, haciendo una pequeña prospección de lo que puede suceder con
el sistema y los derechos de los trabajadores. Y yo sí les invito a mantener la cuestión de alerta. El problema laboral es un problema mundial. Ahora que a través de las noticias, y eso es algo grave, a través de las noticias, a través de todos los medios de comunicación se dé más importancia, por ejemplo, no sé, pues me atrevo a reírme un instante a la boda de esta señorita Ariana Grande, o, o no sé, pues el campeonato de alguien, que el fútbol continúa. Entonces es obvio que este tipo de noticias es para crear una cortina de humo y no nos deje ver un tema principalísimo, que es el tema laboral. Yo siempre lo voy a decir y creo que así yo siempre termino mis charlas indicando que en realidad el tema de laboral es un tema que atañe a los 7.000 u 8.000 millones de personas que habitan en este mundo. Porque tarde o temprano todos seremos o ya somos trabajadores, sin importar la legislación a la que estemos sujetos. Podemos ser en el Ecuador, por ejemplo, sea LOCEP, sea LOES, sea Código del Trabajo, o sea cualquier norma, no dejas de ser trabajador. Y sin trabajo, en el mundo en el que vivimos, no podemos realizar un proyecto de vida. Es decir, no podemos llevar a cabo nuestras aspiraciones. Y ahí la importancia de para poder salir del subdesarrollo no es tener computadoras o robots o más libros. Es tratar de crear efectivamente los medios que garanticen efectivamente, por lo menos en un primer momento, hacer que la gente de la pobreza salga y empiece a convertirse en clase media. Mientras estemos en este sistema y mientras no podamos, ¿no es cierto? No, o no se pueda salir o no podamos mejorar y crear efectivamente fuentes de trabajo, estamos destinados a seguir siendo países satélites y a la vez esclavos de países mucho más grandes. De mi parte, ha sido siempre un gusto y un placer. Esperemos que este semestre entonces ya no sea la última vez que nos estemos viendo por estos medios. Y efectivamente, os saludo, que tengan una muy buena tarde en esta tarde un poco nublada acá en el sur de Quito. Espero que estén bien en vuestras casas y el consejo que siempre doy es manténganse en vuestros hogares, eviten salir. Recuerden que el COVID no ha parado, las vacunas llegan a cuentagotas y toda vida es necesaria. Que pasen bien, una muy buena tarde y nos estamos viendo. Hasta luego.